Dios nos convoca, venid y escuchemos su voz. La mesa preparado, su pan y salvación. Gracias, Señor, por ser tus invitados. Dios nos convoca, venid y escuchemos su voz. La mesa preparado, su pan y salvación. Gracias, Señor, por ser tus invitados. Venid, celebrad la palabra. Venid, acoged la verdad. Y en hermandad, cantad la nueva alianza. Dios nos convoca, venid y escuchemos su voz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús resucitado vive entre nosotros. Que su presencia salvadora esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente esos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Pedimos en esta Eucaristía por la salud de Citlali, Anaí, Ron, Jardano, por la salud de Jonathan Uriel Ibarra Calvillo, por la salud de María Elena Ochoa Barajas, por la salud de Mireya Ocando, Dilia Miramontes, Marco Antonio Ortiz García, Salvador Hernández. Pedimos por la conversión de los pecadores, por Daniela Branca Cuervo en su cumpleaños, Denise Morgan, Esther Covarrubias, familias de Radillo Chávez, Jaramillo, Orozco Urtiz, Rivera García, Van Ingen, por las necesidades de Jesús Alfonso Lugo Saucedo, Laura Vázquez Borja, Luz Laviaga, María del Socorro Sánchez García, María Luisa Borja en su cumpleaños, por el aumento de vocaciones sacerdotales y religiosas, por los enfermos de esta pandemia, por los médicos y enfermeras que los atienden, por Rosa María Plasencia en su cumpleaños, por la santificación de los sacerdotes. Pedimos por el eterno descanso de Aldo Enrique Zurita Reyes en su primer mes, Consuelo, Pedro, Julio, David, Ángel y Josefina Pérez, Delia Gabriela Montaño Medina, Diego Armando López Cabral, Francisco Javier Montaño Cabeza de Vaca, Felipe de Jesús Mallorquín, Francisco Olivares Camarena, Francisco Vidal Pérez en su tercer aniversario, Jorge Francisco Anguiano Velasco, Luz Elena Rizo Torres, María de Jesús Cueva Corona, María Guadalupe López Pérez, Mario Cervantes en su triduo, Otilio Gamboa en su triduo, Toribia Jauregui, Vicenta Ortega Cendejas, por las personas que han fallecido a causa de esta pandemia y las ánimas del purgatorio. Dios nuestro, que llevaste a cabo el sacrificio pascual para que el mundo obtuviera la salvación, escucha las súplicas de tu pueblo y haz que, intercediendo por nosotros, Cristo, nuestro Pontífice, por su humanidad que comparte con nosotros, nos reconcilie y por su divinidad que lo hace igual a ti, nos perdone. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los guardias condujeron a los apóstoles ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote los reprendió, diciéndoles:
Les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron: primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron matarlos. Palabra de Dios. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en Él. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. En contra del malvado está el Señor para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha, en cambio, al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Aleluya. Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos, da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su Espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Continuamos escuchando los primeros pasos de la Iglesia después de haber recibido la noticia de la resurrección de Jesús, después de haber recibido al Espíritu Santo que los envía a la misión. Los apóstoles van a cumplir con el mandato que han recibido de anunciar el Evangelio. Pero ¿qué sucede?
Rápidamente, el Evangelio encuentra oposición. En el mundo siempre habrá quienes se oponen al Evangelio. Porque el Evangelio trastoca los intereses de los poderosos, porque el Evangelio es revolucionario en el buen sentido de la palabra, porque el Evangelio es liberador, porque el Evangelio tiene una propuesta humanizadora que a muchos, especialmente a los que detentan el poder, no les gusta. Por eso quieren acallar a los apóstoles. Nos dice entonces el libro de los Hechos que los apóstoles que habían sido liberados milagrosamente por un ángel fueron de nuevo aprendidos y llevados ante los sumos sacerdotes, los ancianos del pueblo, los escribas, es decir, el Sanedrín en pleno. Y cuando estaban los apóstoles ante el Sanedrín, el sumo sacerdote tomó la palabra y los reprendió diciéndoles: les habíamos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. ¿Cuánta valentía se necesitó? Pero yo diría sobre todo la conciencia de lo que había dicho Jesús. Los harán comparecer ante tribunales, pero no se preocupen, no preparen su defensa, porque el Espíritu Santo pondrá palabras sabias que ustedes pronunciarán ante sus acusadores. Pues Pedro, un pescador de Galilea, que ahora era el jefe del grupo iniciado por Jesús, replicó: primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo hizo jefe y salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de esto, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. Es una proclamación del querigma, de la buena nueva en síntesis. Pedro está evangelizando, está anunciando el Evangelio, pero sobre todo ha dicho una gran verdad que debe servir como principio básico en la vida de todo creyente. Primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Los hombres pueden aprobar leyes a favor del aborto, pero el creyente sabe que Dios reprueba el asesinato y sobre todo el de inocentes. Así que primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Los hombres pueden simular un matrimonio entre un hombre y un hombre, o entre un hombre y entre una mujer y una mujer, pero eso no es matrimonio, porque Dios ha querido que el matrimonio fuera entre un hombre y una mujer. Así está en la Sagrada Escritura y en la revelación divina. Por tanto, primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Es un principio que debe servir para nuestra vida. Es que ya se puede matar a las personas ancianas y enfermas, la eutanasia, que se está generalizando en el mundo. Ya viene por España y ya va a llegar también a nuestro país. Ya la están discutiendo en comisiones. Cuando se apruebe esa ley, seguramente lo harán, si son mayoría los que tienen ese pensamiento, pues no estaremos facultados a asesinar a una persona, porque primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Este tiene que ser entonces un principio que debe regir toda nuestra vida. Y rigió también a los cristianos de todos los tiempos. Por ejemplo, en nuestro país, cuando vino la persecución religiosa, los cristianos prefirieron defender su fe antes que acatar las órdenes de un gobierno dictatorial que se quería imponer incluso sobre las libertades más fundamentales, como la libertad religiosa. Y por eso en nuestro país hubo una persecución sangrienta contra los cristianos. Pero ese es un caso como este en todo el mundo. Primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Que nos sirva este principio básico para que cada uno de nosotros lo ponga como divisa en su propia vida.
Dice al final la lectura que esta respuesta los exasperó y decidieron matarlos. Al final sabemos que los apóstoles van a morir cuando Dios quiera, no cuando los enemigos del Evangelio quieran, porque queda en evidencia que el Evangelio es obra de Dios y que Él la lleva a cabo. En el Evangelio escuchamos que Jesús le dice a Nicodemo: el que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. ¿De qué está hablando Jesús? Está hablando de sí mismo. Él es el que viene de lo alto, Él es el que ha sido enviado del Padre. El que viene del cielo está por encima de todos, vuelve a decir Jesús. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. Ese es un reproche que hace Jesús a Nicodemo y a todos los judíos que no le habían aceptado como Mesías. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz, y esta afirmación es para nosotros. El que acepta el testimonio de Jesús certifica que Dios nos ha hablado con la verdad, porque Dios no tiene por qué engañarnos, y Dios nos ha hablado a través de su Hijo. Por eso, nuestra salvación se juega si le creemos o no le creemos a Jesús. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios porque Dios le ha concedido sin medida su Espíritu. Este es Jesús, que a lo largo de toda su vida proclamó el Evangelio, predicó el reino de Dios que había venido a traer a la tierra. Entonces, ¿qué le queda al hombre? ¿Qué le queda al ser humano? ¿Qué le queda a la persona? Dos posibilidades: creerle a Dios que se ha revelado o rechazar la verdad que Dios ha revelado. Y eso es una respuesta personal, individual de cada uno. Y somos responsables de lo que hagamos, pues, creer o no creer. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos, dice Jesús. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero hay que darnos cuenta que no es un creer teórico ni intelectual, es un creer existencial, que se tiene que mostrar con obras, porque algunos nos decimos creyentes, nos decimos cristianos, pero no se nos nota porque vivimos como paganos. Vivimos como paganos. ¿Quién es un pagano? El que no conoce a Dios. Así que creer no es una cuestión intelectual o sentimental. Yo sí creo, Padre, porque cuando estoy aquí en el templo hasta siento bien bonito. No, no se trata de sentir, no se trata de sentir. Dejémonos de sensiblerías. Se trata de poner en práctica el Evangelio de Jesús. Se trata de vivir de acuerdo a las enseñanzas que Dios nos ha transmitido en su revelación. Se trata de poner por obra los mandamientos de Dios. Ahí estamos manifestando si hemos creído o si no hemos creído en Dios, si le hemos creído a Jesús o no. Por eso dice el Señor: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero este creer compromete, este creer se tiene que notar en las obras. Y les pongo ejemplos muy simples. Comienzan las campañas políticas y no me voy a meter en eso, no se preocupen, pero sí tengo que decirles que muchos cristianos, hasta de misa diaria o de misa cada 8 días, luego van y votan por partidos que son contrarios a los principios de la fe cristiana, que apoyan el aborto, que apoyan la eutanasia, que apoyan la ideología de género. No se puede ser cristiano y luego actuar en otro sentido. Pues entonces, ¿cómo decimos que creemos en el Señor y luego vivimos de espaldas a Dios? Pues ya díganos por quién votar, Padre. No, yo no les voy a decir, eso es una cuestión de cada uno. Somos dueños de nuestro voto, pero también analicen, hay mucha gente que de pronto vota por todo aquello que es contrario a su fe, contrario a sus principios, y luego después se asusta. Ay, como que nos andan queriendo quitar la fe, Padre, como que andan queriendo limitar nuestra libertad religiosa. Pues usted votó por ellos, ¿qué se asusta? ¿Por qué se asusta? Hay que ser responsables. Comienzan las campañas políticas y nos van a venir a ofrecer el cielo, la luna y las estrellas. Nos van a ofrecer hasta las perlas de la Virgen. Nos van a querer regalar el dinero que nosotros pagamos con nuestros impuestos. Nos lo van a regalar en despensas y en otras cosas.
Y luego todavía vamos a decir, yo voto por ese porque me dio una bonita despensa. ¡No! Porque me dio un paraguas. ¡No! Porque me dio una camiseta. ¡Pues no! Las obras son las que muestran si hemos creído en Jesús. Y creer en Jesús significa entonces vivir en consecuencia. Termina diciendo el Señor, el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Y ser rebelde a Jesús significa no acatar sus enseñanzas, no vivir de acuerdo a sus preceptos, vivir de espaldas a los mandamientos de Dios. El Señor nos ayude pues a comprender este mensaje que está bastante claro, que no hagamos como que la Virgen nos habla, porque está bastante claro. Tenemos que poner en práctica nuestra fe y se tiene que notar en nuestras obras que somos cristianos. Si no, somos solamente cristianos de apariencia o de nombre, pero no en la realidad. Nos ponemos de pie. En la alegría de la Pascua, con toda confianza en Dios nuestro Padre, que ha resucitado a Jesucristo de entre los muertos, oremos diciendo, escúchanos, Padre. Por todas las iglesias cristianas y por todos los que creemos en Jesús, oremos. Por nuestra parroquia, esta comunidad de cristianos que quiere ser en el mundo testimonio de amor y de esperanza, oremos. Por los gobernantes y por los políticos y por los que tienen en sus manos el poder económico, para que sean servidores de los demás, especialmente de los más pobres, oremos. Por los jóvenes que tienen que ganarse la vida en trabajos precarios, que no les permiten afrontar con seguridad y confianza su futuro, oremos. Por nosotros y por los que cada día nos reunimos aquí para celebrar la Eucaristía y crecer en la fe y en la esperanza, oremos. Dios nuestro, Padre de todos, por la buena nueva de Jesús resucitado hemos conocido que todos los hombres de todas partes, sin ninguna diferencia, estamos llamados a compartir el mismo amor y la misma esperanza. Escucha nuestra oración y haznos mensajeros de tu llamada universal de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en ese tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales. Los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. So
Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Benedito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamad el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Unidos en el amor de Cristo por el Espíritu Santo que hemos recibido, dirijámonos al Padre con la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios,
Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Las personas que estén debidamente preparadas para acercarse a comulgar pueden hacer una fila en el centro y una fila en cada pasillo lateral. Recuerden tomar su distancia, poner gel en sus manos y cuando reciban la Sagrada Comunión con mucha piedad, con mucha fe y devoción, van a llevar la hostia a la boca inmediatamente delante del ministro, por favor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de ese sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oramos un responso por nuestros hermanos difuntos, por quienes hemos pedido en esta Eucaristía, especialmente por quienes cumplen un mes, un aniversario, un trido: Aldo Enrique Zurita Reyes, Francisco Vidal Pérez, Mario Cervantes, Otilio Gamboa, y por todos los demás hermanos difuntos. Dale, Señor, el descanso eterno, que descansen en paz. Que sus almas y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. El Señor les conceda su paz y la vida eterna. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A vivir lo que aquí hemos celebrado, nos podemos ir en paz. Que pasen buenas noches. Regina Celi, letare, alleluia. Quia quem eruis immortare, alleluia.